sales a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno del hogar. Es un placer estar de nuevo con ustedes compartiendo este programa de que es hora de volver. Dentro de este proyecto de hogares sanos y apacibles, como una forma de ayudar a que tu hogar, mi comunidad, el hogar de las personas con las que nos relacionamos, todos queremos que sea un hogar, una comunidad sanos y apacibles, sin duda. Y tenemos un tema hoy para conversar que algunos me han sugerido también, todo el tema de los enojos. Cómo a veces uno vive enojado por tantas cosas, cómo a veces uno se enoja consigo mismo, y cómo se enoja a veces con las personas que más quiere. ¿Cómo puede ser esto? Precisamente porque las quiere. Y vamos a ir reflexionando un poco sobre esto e iluminarlo con la luz de la persona de Cristo, que también supo de enojos. Podríamos comenzar hablando de cómo yo me enojo conmigo mismo. Y hay enojos que son buenos, digamos, o sea, mejor, los enojos no son ni buenos ni malos, pero hay enojos que me pueden llevar al bien, porque si yo me enojo porque tengo un dolor de cabeza y digo, esto es porque comí algo que me hizo daño, ese enojo puede ser muy fructífero, porque me ayuda a cuidarme mejor. Si yo me enojo porque me he levantado tarde, entonces a lo mejor puedo poner remedio a esa actitud mía y eso me hace bien, me puede hacer bien. Digamos que el enojo en sí mismo no es ni bueno ni malo como los demás sentimientos. Lo que es bueno o malo es lo que uno pueda ser impulsado por el enojo. Y a mí me pasa muchas veces cuando la gente se acerca a pedir la confesión del sacerdote, y muchas veces me enojé. Y tengo que decir que te hayas enojado no es ni bueno ni malo. Lo que hayas hecho con tu enojo, eso sí. Si porque te enojaste con tu hermanito, lo golpeaste, bueno, es otra cosa. O pegaste un portazo como adolescente en tu casa y te fuiste, eso, la acción sí puede ser mala. Es interesante esto, descubrir que este sentimiento que en nosotros es tan frecuente no tiene moralidad en sí mismo. Qué bien. Y enojarse con uno mismo a veces puede deteriorarnos mucho también. Cuando me doy manija en ese enojo y me vuelvo negativo y pienso que entonces ya no valgo para nada, porque todo me sale mal, porque para qué voy a intentar otra vez si nunca lo voy a conseguir. Entonces esas actitudes derrotistas sí me pueden hacer mucho daño. Qué importante es que estos enojos no te descentren, no saquen lo peor de vos. Qué importante es. Pero también podemos enojarnos, y de hecho nos enojamos con los demás. ¿Cómo hacer para que este enojo con los demás no nos lleve a perder la paz, sino que sea algo que nos ayude a hacer el bien? Un padre se puede enojar con su hijo y no perder la paz, y puede darle a veces hasta un castigo, una penitencia, con una satisfacción muy grande, porque sabe que eso le va a hacer bien, aunque le duela que su hijo se haya portado así. Pero el enojo le puede ayudar a poner paz, a crecer a ambos, al hijo y al padre. Un enojo bien administrado, diríamos, ¿no?
Qué bueno sería eso, ¿no? Que cuando tenemos un enojo no nos dejemos llevar por él, sino que podamos aprovechar esa luz roja que se prendió en nosotros y así entonces vivir un poco más en ese crecimiento como persona, porque no me dejo llevar por él, pero tampoco dejo de reconocer que está en mí. Y actúo de acuerdo no al enojo, sino a mis principios. Decimos que el enojo sería un poco como el semáforo. Ante un semáforo, si es luz roja, como esta del enojo, paro. Pero el GPS no es el semáforo, el GPS no es el enojo. El GPS son los valores, los que me llevan a destino, y el destino nuestro siempre es ser feliz. Lo que me lleva a destino son mis valores. Ese es mi GPS, digamos, ¿no? Que me va a llevar a encontrar la paz. Enójate, pero no pierdas la paz. Qué bueno, ¿no? ¿Y cómo lo veíamos eso, o lo vemos en el Evangelio en Jesús? Se enoja y firme y no pierde la paz. Y sigue actuando enseguida con los demás con la mayor naturalidad del mundo. No es algo que se guarde y se alimenta y nos deteriora el estado de ánimo y nos quita el sueño. Qué bueno entonces que podamos valorar esto, pero también podríamos ver estos enojos en la familia. Nosotros pretendemos un hogar sano y apacible, y si hay enojos no te los tragues. Manifiesta que te has enojado, pero no ofendas, ni con palabras ni con actitudes. Sería interesante esto, ¿no? Porque hay cosas que te duelen en la convivencia. Obviamente, si te enojas en tu pareja, comparte ese enojo, pero con la mayor delicadeza posible, con la mayor intención de ayudarse el uno al otro. Y entonces verán cómo esa luz roja, ese enojo, les va a permitir crecer. Si te enojas también con problemas que hay en la sociedad, ¿cuántas veces uno se enoja? Pero cómo ese enojo puede llevarnos también a cosas muy positivas, cómo puede llevarnos a cosas negativas. Me enojo porque esta situación nada más y me borro y yo no hago nada. O me enojo porque los problemas que hay en la adolescencia, en la juventud, en lo político, y entonces digo, no, yo voy a poner mi granito de arena para que esto mejore. Qué bueno sería, ¿no? Que los enojos contra las cosas que hay en la sociedad negativas te lleven a hacer el bien. Te enojas porque la ciudad no está limpia, ¿no? Entonces a lo mejor puedes colaborar un poco, no tirando los papeles donde te llegue, o te enojas de que la vereda de tu casa siempre está sucia, ¿por qué no pones tu partecita? Decía una vez el alcalde de París que París estaría limpio si cada uno limpia su vereda. Pero si nos enojamos de que no se hacen las cosas y no ponemos nuestra parte. A veces el enojo en esto de lo social es un llamado a poner algo de mi parte para remediarlo, no solo a quejarme. Podré quejarme en algunos medios, hacerlo ver, algo que no está bien, pero también tengo que ofrecer mi aporte. Qué bien entonces que esto que es tan fuerte, tan permanente en nosotros, nos puede ayudar a crecer todos los días, tanto si me enojo conmigo, con algo que no está bien, con una adicción que tengo, y digo, no, se acabó, nunca más. Entonces valió la pena que me enojara, ¿no? O si me enojo con cosas que pasan en mi familia que no deberían pasar y ayudo para que no pasen, o lo mismo decíamos recién, si me enojo con cosas de esta sociedad en la que me toca vivir, que tengo que hacer que sea la mejor posible, no tal vez muy idealista, pero sí poner de mi parte para que la convivencia sea lo mejor posible con las personas con las que nos relacionamos. Así que no tengas rechazo, iba a decir temor, pero no rechaces tu sentimiento de enojo,
sino que al contrario, aprovéchalo para crecer. Y muchas veces de los enojos pasamos a la violencia. Ahí sí que nos duele a todos esta sociedad que vivimos y la violencia que nos rodea por todos lados. Pero tendremos que ver también la violencia que hay en nosotros. ¿Cuántas veces ese enojo me lleva a que el que me la hace me la paga? Y creo que desahogándome violentamente voy a poder, ¿qué? Nada, no voy a poder conseguir nada, cargarme más negativamente, aunque me justifique y diga la culpa no la tuve yo. Hay una violencia con uno mismo que también podríamos decir que puede ser muy positiva, esa exigencia de uno, decir no puede ser, tengo que cambiar en esto. Dice que el Evangelio, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo consiguen, pero no se refiere a esa violencia agresiva contra los demás, sino a esa exigencia con uno mismo de querer ser cada vez mejor y de rechazar todo aquello que sé que me está haciendo mal, a mí o a mi entorno. Con qué facilidad se cae en la violencia, pero claro, esto uno ve, es desde el principio de la humanidad. Pensando en este tema yo decía, ¿y la historia qué nos enseña? Muchas veces la mayor cantidad de temas que tratamos en la historia son las guerras. Parece que la historia se ha hecho a base de guerras, a base de violencia, con todo el deterioro que supone una guerra, con toda la destrucción humana, psicológica, y toda la destrucción también de edificios, de cuánto mal que trae esta violencia y cuán metida que está en la humanidad. Dicen que no hay desde un año en que no haya habido violencia o guerra en alguna parte del mundo, ¿no? ¿Qué hacer con esta violencia nuestra que a veces nos sale de nosotros? Como salió ya de Caín, que mató a su hermano Abel. Eso nos hace ver en la Biblia que la violencia está desde el comienzo de la humanidad. Que frente al amor de Dios que da vida, muchas veces después en la convivencia nuestra, por haberse apartado de Dios, caemos en la violencia. ¿Será posible que nosotros pongamos algún remedio a esto en nosotros mismos? Esa violencia que a veces es física, a veces es verbal también, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestro enojo pensamos que nos vamos a liberar diciendo cualquier cosa a otro, insultándole, haciéndole ver los defectos que tiene, y sin embargo no encuentres paz tampoco ahí? Debe ser que no estás haciendo lo adecuado. Entonces, ¿cómo contrarrestar esta violencia? El ejemplo lo tenemos siempre en Jesús, ¿no? Él sufrió la violencia hasta la cruz. Y fíjense, si sufrió en carne propia la violencia y no se resistió. Y el profeta también dice, Isaías, que estaba ahí firme, ¿no? Sin vacilar, sin echarse atrás, que aunque lo escupieran o le tiraran de la barba, él estaba ahí. ¡Qué fortaleza! Y yo creo que frente a todos los males sociales, la violencia no arregla nada, estamos claros. En cambio, la no violencia activa sí podría ser un camino, ¿no? Que el Gandhi, el que la promueve, y algunos otros que siguen su filosofía, como la Comunidad del Arca, también promueven la no violencia activa, pero que está basada fundamentalmente en el Evangelio. Al que te dé en una mejilla,
preséntale la otra. ¿Por qué? Porque si al que te golpea, al que te hiere o al que te critica, vos lo criticas igual, después la segunda crítica o el segundo golpe que él te dé está justificado por lo que vos dijiste o hiciste. Si sabemos poner la otra mejilla con dignidad, no creo que siga golpeando mucho más. Puede ser que hasta nos ahorremos golpes, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que es la mejor manera de que el otro pueda descubrir su error. Es la mejor manera. Lo descubrirá o no, no sabemos, pero sin duda que es la mejor manera de descubrir su error. Cuando uno sabe cargar con las fallas del otro. Y en esto yo le escuché al nieto de Gandhi cómo daba un testimonio de una actitud que yo diría que se puede aplicar también a la violencia, como un día su hijo adolescente lo acompañó a él a la ciudad, vivían en el campo, porque tenía que dar una conferencia el padre, y le dice, bueno, mira, acompáñame y mientras yo doy la conferencia llevas el auto a hacer el service. Y la mamá le dijo, bueno, y toma esta lista y me traes cosas del supermercado. Sí, cómo no. Y el papá le dice, mira, a las 5 de la tarde venía a buscarme que ya termino la conferencia. Y como a él le sobró tiempo, se fue al cine. Adolescente él, y vio 2 películas seguidas. Cuando se da cuenta ya habían pasado las 5 y me dice, mi papá me estará esperando. Y corriendo busca el auto, va, vuelve. Y claro, llega temeroso, y cuando llega a la puerta del salón no había nadie más que su papá, el hijo de Gandhi, y el muchachito se le escapó decir, es que el mecánico se demoró. Lo que yo no sabía es que mi papá había hablado con el mecánico por teléfono. Y entonces mi papá me dijo, está bien, voy a ir caminando hasta la casa, 20 kilómetros. Voy a ir caminando hasta la casa para pensar por qué mi hijo no me puede decir la verdad. Y con zapatos y saco en Sudáfrica, esa tardecita caminó, cargó con el error de su hijo, en vez de darle una cachetada que el hijo lo hubiera aceptado. ¿Cómo esta no violencia activa, aplicada también en estos casos, nos puede ayudar a superar mejor las situaciones que respondiendo a la violencia con otra violencia? Por eso lo de Jesús es clarísimo. Al que te da una mejilla, ponele la otra. Al que te quiere sacar la túnica, dale también el manto. Como que es la forma de desarmar las agresiones violentas, de las cuales estamos rodeados todo el día. Y queremos pensar que armándonos más nos vamos a defender mejor. Y que todos tenemos que tener armas en casa para defendernos. Yo, como he sufrido cosas muy dolorosas y he tenido que dar la comunión a un niño en el hospital, la primera comunión en el hospital, porque el papá para defenderse tenía un arma en la casa y el chico, jugando con otros amigos, mientras los papás tomaban mate, se le escapó un tiro y estuvo muchos meses enfermo y al final murió con 9 años. Y si siempre había escuchado yo que a las armas las carga el diablo, ahí ya me terminé de convencer. No justificamos nada con la violencia. Es doloroso, no todos estarán de acuerdo, los que me escuchan, pero creo que los testimonios que a mí me han llegado me están marcando que no es el camino la violencia para superar la violencia. Es más, esta no violencia activa, este ejemplo de Gandhi, de Jesús, los que nos marcan un camino.
Queremos esta última parte del programa también compartir con ustedes esta reflexión, cómo superar la violencia dentro de uno mismo, cómo hacer que estos sentimientos, que a veces son muy fuertes, no me lleven a un deterioro humano y a veces familiar también. Y hay algo que desde la psicología nos ayuda mucho, y que es ver cómo uno vale y cuánto uno vale. Cuando uno se valora bien a sí mismo, difícilmente que opte por la violencia. La mejor manera de llevar nuestros enojos adelante y que sean positivos es que uno tenga una valoración de sí mismo, porque hay a veces esto dentro de nosotros. Como me valoro poco, me tocan ahí, salto. Me tocan una herida que ya tengo. Y esta falta de valoración cada vez voy descubriendo más que tiene mucho que ver con nuestra mamá. Cuando ha habido rechazo al embarazo, cómo eso puede influir en una falta de valoración de sí mismo. Yo no valgo, yo estoy de más, yo estorbo, yo soy problema para los otros, mejor que yo no esté. Esa falta de valoración de uno mismo que llega a los niveles tan tremendos como los deseos de no vivir, el suicidio, que estamos viendo tantas veces, y entre adolescentes también. Cómo valorarme por lo que soy y no por lo que hago o por lo que tengo. Y hay algunos que ponen tanto esfuerzo en valorarse por las cosas que tienen, por el yate, por la casa de fin de semana, por los viajes que hacen constantemente al exterior, entonces piensan que valen más y su vida está muy vacía. Valórate por lo que eres una persona, valórate porque eres un hijo de Dios. Y siempre me gusta decir y repetir, no me canso, valórate como te valora Jesús, que en la frase de San Pablo, que él habla desde la cultura que vivía en aquella época en Roma, donde había muchos vendedores de esclavos y compradores de esclavos y negocios de esclavos, dijéramos. Él habla entonces de que nosotros estábamos esclavos y fuimos comprados. ¿Con qué fuimos comprados? Con la sangre de Jesús. Vos y yo y cada uno valemos la sangre de Jesús. Pero no pensar que como somos todos, bueno, es de todos, no es mío. Sí, por cada uno de nosotros Cristo pagó con su sangre. Y cuando a veces pregunto esto, ¿cuánto pagaron por vos? A mí me gusta, claro, que la gente no diga más, no, nada por mí que van a pagar. Sí, hay uno que pagó con su sangre. Mira si vales. Y si vales tanto, ¿por qué te vas a enojar? Por pequeñas cosas que pasan todos los días, o no tan pequeñas. Pero a veces los enojos comienzan por algo muy sencillo. Entonces, trata de ir sanando estas heridas que pueden venir en vos desde muy al principio de tu vida, desde el comienzo, porque si hay una herida de rechazo, en cualquier momento piensas que te están rechazando, entonces no vales. Y entonces el enojo parece que es un justificativo. Yo creo que Dios te valora. Aunque a tu mamá le haya costado aceptar esa vida tuya, porque no era el momento o por cualquier otra razón. Pero para Dios sí era el momento de que tú vinieras, sí era el momento de comunicarte la vida y sí era el momento de que después y más por el bautismo recibas esa gracia maravillosa de ser su hijo, porque te compró Jesús con su sangre. Y así queremos
concluir estas reflexiones de este día y compartirlas con ustedes, invitarlos también a que puedan hacer sus sugerencias. Algunos hoy me decían sobre el programa pasado, que bien, para que uno pueda clarificar, así que estamos a disposición de ustedes también, para que el hogar de todos, mi comunidad, sean un hogar, una comunidad sanos y apacibles, porque es hora de volver. Voz empieza a recorrer el mar, el campo, la ciudad, y todos pueden escuchar tu dulce voz llamar. Es hora de volver al seno de